Buenos días a todos y a todas. Me acompañan portavoces de los grupos parlamentarios, don Ricardo Fernández de la Puente, doña Medina Espino, señor Díaz Estebanes y quienes me acompañan también en este acto que luego a los que ahora me referiré. No sin antes trasladarles lo siguiente. En el año 2019, cuando comenzó la legislatura, nos propusimos que el Parlamento tuviera una actividad al margen de la que le es propia, la de aprobar las leyes y la de controlar al Gobierno, entre otras. Pero nosotros pensábamos que, aprovechando además que el Parlamento cumplía 40 años de vida, como lo cumple nuestra autonomía, que teníamos que convertir al Parlamento en un punto de encuentro de todos los que tienen algo que aportar a la conversación permanente que debe mantenerse entre la sociedad, sus representantes y entre la sociedad civil entre ella misma, para que el Parlamento, en la medida de lo posible, primero, fuera una institución más conocida. Siempre creo que cuanto más se conoce el Parlamento, cualquier cosa en la vida, pero fundamentalmente el Parlamento, más se valora el trabajo que hacen los diputados y las diputadas, y además siendo la primera institución democrática de esta tierra, pues es importante que a quienes representamos lo conozcan mejor. Y como les decía, esto fue algo que nos planteamos en el año 19 y que hoy, en noviembre del año 22, a pesar de las vicisitudes a las que nos hemos tenido que enfrentar, como todos, a lo largo de estos años, especialmente la crisis de la COVID-19, lo que supuso en cuanto a la merma en actividad, en cuanto a las limitaciones de poder estar juntos, a pesar de todo eso, yo creo que hemos logrado, en cierta medida, ya lo podemos decir, la legislatura casi termina, ese objetivo. Creo que hoy el Parlamento de Canarias es una institución más conocida. Creo que el Parlamento de Canarias hoy se ha convertido, en cierta manera, en un referente también de actividad cultural, social y de debate público. Y eso, a mí personalmente, creo que formaba parte de nuestros objetivos y, en cierta manera, como digo, los hemos cumplido. Se lo debo también a mis compañeros y a mis compañeras de la mesa y también, como no, a los diputados y a las diputadas y a sus portavoces de los diferentes grupos parlamentarios que han colaborado desde el primer minuto en que esto fuese posible. Y una de las actividades por las que apostamos en el año 19 fue precisamente que el Parlamento de Canarias, esta sala de exposición, se convirtiese también en un lugar de colaboración del Salón del Cómic de Santa Cruz. Creo que son 4 exposiciones las que hemos hecho, incluso hemos cumplido, independientemente de como les decía antes, de las dificultades propias de la pandemia. Y esta es la 4ª y de momento última en esta legislatura exposición que inauguramos de colaboración con el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Siempre les he dicho que la democracia sin libertad de expresión no es una democracia plena, sin la posibilidad de la crítica tampoco, que acabamos de cerrar, de clausurar, por ejemplo, una exposición magnífica, veo aquí a Trinos, que trataba de trasladar en imágenes 40 años de Parlamento, por tanto la fuerza de la imagen en los tiempos además en los que corren es absolutamente innegable y resume casi mejor un instante retenido en el tiempo, congelado en una fotografía, un momento histórico de nuestra vida parlamentaria que a lo mejor muchísimos volúmenes, en fin, o con muchos artículos de opinión o de artículos de crónica parlamentaria. Creo que la imagen tiene un impacto y una capacidad de transmisión en el mundo visual en el que vivimos en estos momentos altísimo. Y también lo tiene esta expresión de arte que es el cómic. No hay tampoco libertad de expresión sin caricaturistas, no hay libertad de expresión sin la acidez de la caricatura y de la crítica política hecha viñeta. Eso lo hemos visto estos años y completamos este recorrido hoy
pues con la exposición de Néstor Dámaso del Pino, que tiene otro estilo, que trata de trasladarnos una imagen muy particular, muy propia, muy identificable de su arte, en el que también traslada su imagen, su visión, pues de todos los personajes que cuelgan hoy en este salón, de esta sala de exposiciones del Parlamento de Canarias. Como digo, han sido 4 años de colaboración. Yo dejo el reto para quien me suceda en la presidencia del Parlamento, si no soy yo mismo, para la próxima legislatura, de que siga colaborando con el Salón del Cómic. Creo que nos hemos convertido en parte ya de esta muestra que se hace anualmente en Canarias, en Tenerife, y que sigamos siendo centro de atracción para el arte, para la cultura y para la democracia, que sin cultura y sin arte difícilmente se puede entender. Así que muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a don Francisco Pomares Rodríguez, Paco Pomares, presidente de la Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes, Cine más Cómic, Fundación Canaria. Adelante. Buenos días, es un extraordinario placer y un orgullo volver a ocupar al asalto el Parlamento de Canarias con una exposición de la Fundación. Agradecer al Parlamento, a su presidente, a los señores representantes de los grupos parlamentarios que nos acompañan, la acogida que nos vienen brindando tanto a las actividades del Salón como a las actividades de la Fundación. Cuando le propusimos al presidente llevar a cabo una exposición anual dedicada al tema del viñetismo o la caricatura de prensa, y también a la caricatura en general, obtuvimos una respuesta extraordinaria. Es verdad que hemos celebrado, esta es la 4ª exposición que celebramos vinculada a la caricatura y a la viñeta. Todas ellas han contado con autores vinculados a la asociación Se nos fue el Baifo, que a pesar de su nombre un tanto singular, es la asociación que se dedica a organizar a los viñetistas del archipiélago y a los caricaturistas del archipiélago, y en la que nuestro personaje de hoy, nuestro protagonista de hoy, Néstor Dámaso del Pino, tiene un protagonismo muy singular, porque participa prácticamente desde su fundación y ha sido uno de sus principales impulsores. Néstor es uno de los grandes caricaturistas del archipiélago, no solamente porque esta me parece que es su exposición número 50, la 30 de las individuales, o la 30 y pico de las individuales, y otras tantas de carácter colectivo. Y sus caricaturas están regadas por museos de toda Europa. Recuerdo que no hace demasiado tiempo visité la Casa Museo de Unamuno en Salamanca y me tropecé con una de las caricaturas que exponemos aquí, concretamente con la que está allí arriba, que es la única caricatura repetida sobre un personaje que hay en toda la exposición, porque teníamos interés en que aparecieran las dos. Es Unamuno. Unamuno responde muy bien a lo que Néstor es en el fondo, ¿no? Un personaje crítico, pero al mismo tiempo laborioso, que lleva años dedicándose al mundo de la caricatura y que ha conseguido llevar a cabo un catálogo gigantesco que nosotros tuvimos que de alguna manera cernir, que tuvimos que filtrar para obtener un grupo específico que tuviera cabida en las paredes de esta extraordinaria sala, de esta sala que le hemos cogido tantísimo cariño, porque les comentaba antes que el Parlamento efectivamente nos ha dejado estar en 4 ocasiones, nos ha animado a plantear proyectos vinculados a la caricatura y a la viñeta, pero también en esta misma sala hemos celebrado, aparte de esas 4, hemos celebrado otras 2 exposiciones vinculadas al proyecto Ilustradoras Ilustradas, que es uno de los proyectos que más apreciamos, ¿no? Y que ha tenido también un extraordinario éxito y una gran acogida que ha permitido que haya salido fuera, no solamente de Tenerife,
porque ha estado en Fuerteventura, ha estado en Gran Canaria. Ahora mismo está expuesta en Gran Canaria, en las casas consistoriales, la segunda exposición que realizamos aquí en el Parlamento de Canarias, con patrocinio del Parlamento y de la Diputación del Común, sino también a sitios como Helsinki, como Bélgica, como Finlandia, ¿no? Sitios donde hemos conseguido llevar esta exposición. Volviendo a Néstor Dámaso El Pino, que es quien nos ocupa, decirles que es uno de los mejores caricaturistas del archipiélago, es un dibujante extraordinario, heredero de la tradición clásica de la caricatura en las islas, que tiene un catálogo gigantesco de extraordinarios representantes, y queríamos ofrecer algo que no tuviera directamente un vínculo con lo político. Las tres exposiciones anteriores de este formato han estado muy centradas en lo político. Primero hicimos una exposición dedicada a nuestro autor favorito, Eduardo González, en el que publicamos caricaturas de todos los diputados del Parlamento de Canarias. Después hicimos una exposición de Padilla y finalmente una exposición de Morgan. Y queríamos que la cuarta no tuviera tanto contenido político. Y aún así, si ustedes revisan las imágenes de los 154 escritores y escritoras que cuelgan en estos momentos por las paredes, descubrirán que un porcentaje muy elevado de ellos fueron personas que tuvieron una extraordinaria influencia en la vida ciudadana, en la vida social, en la vida cultural y que incluso en algunos casos tuvieron connotaciones de carácter político. Son sin duda ciudadanos que merecen la pena ser expuestos en la pared del Parlamento porque ellos han construido la idiosincrasia de lo que nosotros pensamos y de la manera en que nos relacionamos con el mundo. Dicho eso, agradecer a Néstor Dámaso El Pino su extraordinario trabajo, agradecer a Daniel Montes de Oca, que también nos acompaña, que es el director gerente del Museo Néstor y que ha hecho el prólogo del catálogo dedicado a esta exposición, y nuevamente agradecerles a ustedes su presencia y agradecer al Parlamento su acogida. Muchísimas gracias. Bueno, pues le damos la palabra al protagonista de hoy, que es Néstor Dámaso del Pino. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, pues dar las gracias al Parlamento de Canarias. La verdad que es un lujo estar aquí, en estas paredes, a los representantes de los diversos grupos políticos, como no, al público presente, amigos que veo, incluso de la asociación Se nos fue el Baifo, que para mí es un orgullo tremendo, ¿no? Veo a algunos compañeros aquí. Como no, a mi querido amigo también, Daniel Montes de Oca, que desde que le comenté de hacer, si me podía echar una mano para presentar este libro que el amigo Pomares me propuso antes de verano fue la idea del proyecto. Bueno, pues Daniel sobre la marcha pues dice, Néstor, para adelante. Y es un peso encima que te quitas cuando tienes muy buenos amigos. Decirles de esta exposición que bueno, es un trabajo que comprende pues, en los últimos 10 años, 11 años, un compendio de 154 imágenes de retratos de escritores, muchos de ellos universales, nacionales y también, por supuesto, dentro de los nacionales, pues los canarios también iban a estar debidamente representados. Verán tendencia, evolución. Antes, tal vez, muchos personajes a lo mejor aplicaba color y ciertas curvas, pero me he ido definiendo cada vez más en lo que es la línea. Me siento más cómodo y me gusta más. Me gusta más incluso, yo creo que también notarán que hay mucho blanco y negro. Yo me defino mucho con el blanco y negro, como el purista de la fotografía, pues le gusta mucho el blanco y negro, pues es una forma también de poder destacar al personaje, pues los rostros, casi todos, este tipo de caricatura retratista, es intento captar la atención y sacar lo que es la personalidad del retratado. No sé si lo consigo más o menos, pero por lo menos es lo que a mí me apasiona. Y para mí es un juego divertido. Me dicen, Néstor, ¿cuánto trabajo? Yo no veo trabajo en esto, yo veo diversión, a veces con amor, dolor, como muchas veces, si te salen las cosas bien o mejor, pues fantástico, y a veces pues no te salen tan bien. Yo creo que es propio, ¿no?, del humano también ser autocrítico y exigente con lo que hace. Yo, sin más, dar las gracias a todos. Me siento muy bien acompañado, la verdad, y bueno, que les quiero mucho. ¿Vale? Gracias.
Gracias. Pues sin más queda inaugurada esta exposición. Muchas gracias.